Decirle buenos días a todos los que están ahí escuchándonos, a todos los que están sintonizando en esta mañana, a todos los que están ahí esperando que comience siempre el programa, y que podamos pues ahí escuchar. De verdad que ustedes están ahí detrás. Es motivante, es halagador de que hayan personas que siguen este programa, que lo escuchan, que los bendice este programa y que nos han dicho: wow, qué buena palabra, gracias, me motivó. Y eso es lo, como dicen, la paga, ¿no? Eso es lo que dicen a veces los artistas, que la paga de ellos son los aplausos. Esos son los artistas, pero como nosotros la paga es vida eterna y nos la da Cristo, eso es lo bonito. Pero sí es motivante escuchar que hay personas que los mensajes les llegan, que los mensajes lo marcan, les ayudan a crecer, les ayudan a salir adelante. Lo importante es que escuchen el mensaje y no el mensajero, porque a veces el mensajero puede fallar, pero el mensaje de Dios siempre llega directo, ¿verdad? Y eso es lo bonito, Así que queremos darle gracias a usted que nos está escuchando. Y bueno, como todas las mañanas, también darle gracias a nuestro Padre Celestial. Así que bueno, hoy presento a mi madre siempre, que todas las mañanas nos está acompañando y que nos pueda apoyar con la oración inicial. Muy buenos días a todos. Que el Señor los bendiga, que este día sea maravilloso para todos nosotros. Que Él nos da la dicha de estar aquí en la presencia de Él. Gracias te damos, Señor, por un día más que nos das. Bendícenos a todos para que podamos recibir tu palabra, para que podamos disfrutar de lo que tú nos vas a enseñar, de todas las cosas que vamos a aprender hoy, Señor. Bendice a cada una de esas personas que están atentas a la palabra de tuya, Señor. Bendice este día, todo lo que vamos a hacer lo ponemos en tus manos, porque aquí más. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar en este momento aquí para conseguir y hablar de ti, Señor, para hablar de todas las cosas maravillosas que tú haces, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, bendice a los pastores, bendice a las pastoras, bendice, Señor, a todos los oyentes, a esas personas que están presentes, a esas personas que necesitan de ti, Señor, a esas personas que están llenas de alegría, de paz, de gozo, porque la alegría da gozo. Gracias, Señor, que podamos recibir en abundancia lo que tú nos das, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, este día tan asoleado, este día que tú nos hablas, este día que vamos a compartir con los demás, este día que vamos a hacer muchas cosas que tenemos presentes, pero si Dios nos deja hacerlo. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas. Gracias, Señor, porque no dejaste amanecer para poder comenzar a hacer lo que tú quieres que hagamos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Llénanos de amor, llénanos de fe, llénanos de esperanza, llénanos de ese gozo que tú siempre nos das en nuestro corazón, que estamos presentes en ti, Señor. Bendice a todas esas personas que en este momento están yendo a los hospitales, a las cárceles, a todos esos lugares a compartir con los demás. Que bendice, Señor, a los matrimonios, bendice a los hijos, a la familia, bendice a todos, Señor, que tú eres una gran bendición para todos. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos así. Gracias, Señor, gracias por este día. Amén. Amén, amén. Hoy, pues estábamos analizando los temas que teníamos y vimos un tema que a mí
en lo particular y personalmente me llama mucho la atención, que es la parte del ser humilde, es la parte de la humildad, que muchas veces en los hijos de Dios falta mucho. A veces nos decimos humildes para que podamos o para que alguien nos exalte. A veces nos decimos humildes para que alguien nos diga, no, pero si usted es importante, vales mucho. A veces nos decimos humildes como una mampara para que alguien nos levante. Nos decimos humildes, pero andamos diciendo, es que cuando yo oro la gente se sana. No, estás equivocado, estás equivocada. La gente no se sana por tu oración. Tú estás intercediendo ante el Padre. La gente se sana porque el Señor lo sana. Y muchas veces no entendemos, porque a veces creemos que es que la gente se sana porque yo oro. O a veces cuando llega un siervo de afuera a la iglesia a orar, todo el mundo llega. Voy a repetirlo. Cuando llega un siervo de afuera a orar, todo el mundo llega. Pero cuando llama a oración el pastor, al que normalmente lo ven, nadie llega. A ese hombre o a esa mujer humilde que pasa todos los días dando lo mejor, que a veces no sabes si comió, si durmió, si descansó, pero él está ahí. Y una persona que viene de afuera, tal vez descansado, durmiendo en un hotel, viene tal vez de otra predicación, y la iglesia se llena. Qué bien que pase eso. Qué bien, porque la iglesia a veces necesita algo fresco. A veces necesita una palabra fresca. Pero ¿qué pasa con ese siervo humilde que a veces está ahí, que siempre está ahí, pero que ya pasa desapercibido, ya pasa en un plano de que, él es el pastor, él siempre va a estar ahí, pero el siervo que viene o la sierva que viene, hasta hoy viene? Y eso es lo que hoy queremos hablar, de la humildad. Y hay siervos que vienen de afuera y hay siervas que vienen de afuera, de invitados, y ustedes ven la humildad. Cuando están en el tiempo de oración, se arrodillan, adoran, alaban, no precisamente en el momento que les toca agarrar el micrófono, sino que ellos adoran. Y este tema, pues Dios lo trae hoy, la humildad. Humillación y exaltación de Cristo, que Él fue el ejemplo de la humildad y que también es el ejemplo de que Dios lo exaltó. Hay una frase que dice, o hay un versículo que dice, al altivo Dios lo mira de lejos, ¿cierto? Y que Dios no echa fuera a nadie cuando viene con un corazón contrito y humillado. Y eso es lo importante. Queremos mandarle un saludo al doctor Carlos Escalante, que dice que él puso la radio ahí en el consultorio y que tanto los pacientes como él nos están escuchando. Entonces les mandamos un fuerte abrazo allá hasta México, al doctor Carlos Escalante, a los pacientes, a la secretaria, a todos aquellos que están ahí. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente día y que le crean a Dios, que es el Dios sanador,
el Dios restaurador. Y también, pues, gracias Señor por haber puesto a hombres como el doctor Carlos Escalante, que es un hombre de Dios, es un hombre que el Señor lo utiliza bastante, no solo en palabra, sino también en el conocimiento que Dios le dio para poder sanar a los enfermos. Así que bendiciones, doctor, un abrazo, de verdad que ha sido un ejemplo para nosotros, lo queremos mucho y pronto en algún momento, no hemos podido, pero en algún momento nos daremos un fuerte abrazo. Así que, ¿qué le parece, madre? Si vamos a Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al 11. Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al 11. Para poder ilustrar bíblicamente lo que vamos a hablar el día de hoy. A ver si usted me acompaña a Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Ok, vamos a ver. Aquí estamos, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, si hay alguna condenación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno lo de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de la que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué impresionante este tema. Qué impresionante, de verdad que wow. Es que hay algo que a mí me sorprende, madre, en este tema, en estos versículos, y es hasta dónde el Señor Jesús se humilló para ser exaltado por Dios, no por el hombre. Hasta la muerte, y dice muerte de cruz, o sea, fue obediente hasta el día que murió. Aunque su naturaleza fue divina, Él se humilló, Él fue humilde, en obediencia ante su Padre Celestial le obedeció para morir por nosotros en una cruz, para salvarnos, para llenarnos de ese amor
que él sentía por su padre. Él dio el alto honor que sentía. Él se humilló siendo hombre ante todo. Fue hombre ante todo para ser humilde, obediente, para enseñarnos a cada uno de nosotros lo que tenemos que ser, cómo hacerlo. No andar con esa soberbia, no andar con ese orgullo, no andar con esa vanidad. A veces en las iglesias llegan personas muy bien vestidas, muy bien presentadas, y llegan otras también muy humildes, que no los tratamos como han de ser. Así como tratamos a esa persona de orgullo, de vanidad, lo sentamos en primer lugar, le damos todo el honor y toda la gloria, pero no es así, porque llegan otros andrajosos, olorosos a guaro, a licor, a drogas, a tanta cosa que llevan encima, con mal vestidos y mal todos los ponemos en un lugar que no les pertenece, en un lugar que no es para ellos. Tal vez ni les decimos siéntese, los ponemos en el suelo, ellos se sientan en el suelo y no somos amables para decirle: aquí está tu asiento, siéntate, como sentamos a aquel que va bien vestido. Todo eso Dios no tiene cuenta. Todo eso Dios lo ve como tratamos a las personas en una casa, en un lugar, en una presentación, en todo, Señor. Tú estás siempre presente viendo las cosas como las hacemos. Porque tanto los humildes como los que son alto rango, todos tenemos que ser iguales ante Cristo, sin ninguna distinción, sin ningún orgullo, sin ninguna vanidad, porque aquel que es humilde puede servir mejor que aquel que va bien vestido, puede servir mejor que aquella persona que ha pasado por angustia, dolor, sufrimiento, de todo lo ha perdido, se ha sentido lo más bajo y nosotros lo ponemos todavía más bajo en el suelo. No le damos su mano, no le damos la mano para que él crezca, para que él sea la persona que a veces dice mejores palabras que los que estamos bien vestidos. Eso nos da a entender el Señor, la humildad ante todo, la humildad ante todo para tratar a las personas, más ahora que se van a abrir las iglesias, más ahora que llega una persona a nuestra casa y la tratamos como tenemos que tratarla, con cariño, con amor, sea bien vestida o sea mal vestida. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que lleva encima, no sabemos por dónde ha estado pasando él o ella. Así tenemos que tratarla con amor, con mucha condición, con acordarnos lo que Dios nos acuerda a nosotros, amar al prójimo como a ti mismo. Eso tenemos que hacer nosotros. Y como estábamos platicando acá antes de comenzar el programa, esto es parte de la humildad de un siervo o de una sierva. Hoy estamos hablando de la humildad que el Señor tuvo. De la humildad que el Señor tuvo tan grande para llegar y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que les recuerdo que la muerte de cruz en ese momento, en ese tiempo, era la muerte más humillante que había. Solo a los ladrones, a los homicidas, llegaban y le daban ese final. Póngase a pensar, ¿Jesucristo merecía ese final? Él era santo, ¿no? Él era digno. Él era puro.
pero Él tuvo que tomar todos los pecados tuyos, míos, de toda la humanidad para poder pasar por ese proceso. Y Él tenía que pasar ese proceso. Jesucristo tenía que pasar ese proceso. ¿Por qué? Porque era tanto, pero era tanto el dolor, era tanta la humillación, la angustia que el Señor Jesús sintió en ese momento. Dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús pudo haber dicho: yo no puedo morir así, soy el Hijo del Padre. No debo morir así. ¿Cuántas veces te has preguntado tú o le has preguntado a Dios: Señor, ¿por qué a mí me pasa esto si yo no hago nada malo? Te pregunto, ¿Jesucristo hizo algo malo? ¿Jesucristo merecía morir así? Cuando alguien no te vuelve a ver, tú dices: es que no es justo, yo no le hago daño a nadie. O como cuando les decimos a la gente: entréguese a Cristo. ¿Pero por qué? Si yo no soy una mala persona, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Y dice la palabra: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay gente que dice: pastor, es que yo no merezco. Es que yo trato de ser muy justo. Los otros son los que se equivocan. Yo nunca me equivoco. Yo no cometo errores. ¿Por qué por los pecados de los demás yo voy a morir o voy a pagar? Y es que no nos damos cuenta que el mismo Jesucristo murió por ti y por mí, o Él lo merecía. Él no merecía morir, menos de esa forma. Y a veces tú y yo nos quejamos por cualquier cosa. Sí, nos quejamos por cualquier cosa. Ay, porque aquel me volvió a ver feo en la iglesia, entonces ya no vuelvo más. ¿Cuántas veces has dicho: ya no vuelvo más a la iglesia? ¿O en cuántas iglesias has estado como el sapito, brinque y brinque y brinque? Solamente porque no cumplieron el capricho tuyo. La gente a veces quiere llegar a la iglesia y llegan con este currículum, madre. Llegan, yo creo que llevan una hoja, un currículum. Ay, pastor, mucho gusto, es que quiero congregarme en esta iglesia. Mire, yo soy esto y esto y esto y esto. Y hice esto y esto y esto y esto y esto. Y a ver si usted me pone en el altar. Y uno se le queda viendo. Y la primera cosa que uno dice que les cae mal: mi hermano, mi hermana, aquí se tiene que llevar un discipulado para que usted pueda servir. ¿De cuánto, pastor? Es que yo vengo ya de servir de otra iglesia. A ver, ¿y por qué no se quedó sirviendo en la otra iglesia? ¿Qué pasó? Es que el pastor no era justo y no me ponía a alabar a Dios. Es que el pastor no era justo y a mí no me ponía a recoger los diezmos. Es que ahí todo el mundo me tenía envidia. Ahí todo el mundo me tenía envidia. Como yo sé cantar y nadie sabe cantar, entonces me tenían envidia. Es que no calzaba en esa iglesia. La verdad es que mejor me salí. Y ahora vengo acá a que usted me ponga en el altar. O sea, entonces, ¿dónde está la humildad? ¿Qué tal si Jesucristo dijera, madre, venía a esta tierra y les decía a todos: a ver, papitos, todos me van a servir, yo soy el Hijo de Dios?
Pero no. Yo soy el Hijo de Dios y aquí todos me sirven. Jesucristo vino en esa condición. Entonces, Él vino con humildad. Él vino humilde a servir, no a que le sirvan. A eso vino Cristo. Por eso nosotros tenemos que ser humildes. Cuando llegamos a una iglesia, comenzar a barrer, a recoger basura, a acomodar, a lavar baños, a comenzar por lo más bajo que es. Si nos merecemos, nos van subiendo de puestos, si no, tenemos que seguir en lo mismo. Ir a evangelizar, salir a las calles a evangelizar, salir a decir la palabra, ser humildes en todo momento tenemos que ser humildes como Cristo fue humilde, porque Él no se merecía la muerte la merecíamos nosotros, pero Él murió por nosotros, Él murió para salvarnos, Él murió para redimirnos, para salvarnos, Él se humilló, Él fue humilde, humillado, flagelado, cómo sufrió su cuerpo, lo desnudaron, lo pusieron la túnica para que otros se la ganaran, como dicen. ¿Qué no hicieron por él? Le pusieron una corona de espinas. Esa corona de espinas, ¿para quién era? Para nosotros, pecadores, que somos pecadores. Él no tenía pecado, él no había pecado, él era limpio, él era sano, él es todo, pero él se humilló ante todo eso, para que nosotros comprendiéramos y supiéramos lo que él sufrió, porque eso cada vez lo sufrimos nosotros, porque cada momento lo coronamos, cada momento lo azotamos, cada momento con nuestros pecados, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, siempre lo llevamos a la cruz, siempre. ¿Por qué? Porque nosotros somos los pecadores, él no tenía pecado. ¿Por qué lo llevó el diablo a tentarlo? Lo tentó, le dijo que si él tenía hambre, porque él tenía 40 días y 40 noches sin comer, y lo llevó a un monte a tentarlo y a decirle que ese pan se convirtiera, en esas piedras se convirtieran en pan. Y él le dijo, no me tientes, no me hagas conmigo porque no sabes con quién estás metiéndote, ¿verdad? Era el Hijo de Dios, hecho hombre. Él pasó por muchos tormentos, por mucho dolor. Él fue a orar y derramó las últimas gotas de sangre en la tierra por nosotros, por todos nosotros, porque somos ingratos con Él. No lo sabemos conocer, no lo sabemos reconocer. Cada momento lo ofendemos, cada momento Él sufre por todos nosotros. No solo murió en la cruz, sino muere cada momento por salvarnos, por darnos la mano, por llenarnos de gozo, por llenarnos de fe, de esperanza, de caridad. Él cada momento se nos presenta y no sabemos en quién, porque en cada momento a veces una persona nos pide una limosna y no sabemos que Dios o un ángel viene ante nosotros y se nos presenta y estamos viendo, sintiendo el amor de Dios, pero no lo creemos porque somos tan humillantes, nos hacemos tan altaneros, tan creídos como dicen aquí y en todo lugar. Nos creemos los grandes profetas, los grandes apóstoles que somos y no somos así. Tenemos que ser humildes ante todo, ante el Dios Todopoderoso, que Él nos ama, que Él nos quiere, que Él nos cura, Él nos sana de tanta enfermedad, Él nos sana de tanta tribulación, de tanta angustia. Él nos da la mano, Él sana a nuestra familia de tantas cosas para que ellos crean en ti, Señor. Mire qué importante esto de la humildad que Jesucristo
perdón, que Jesucristo lo hizo. Y a veces la gente cree que es que se merece, que es que Dios tiene que salir corriendo solamente porque ellos oraron hoy, pero ayer no oraron, antier no oraron, en una semana no oraron. Solo porque oraron hoy, entonces hoy Dios tiene que hacerlo. Y solamente hay gente muy egoísta. Y hay gente que piensa solo en ellos. Y vea la palabra de Dios en Romanos 9, 15 y 16. Y eso me gusta. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Vea qué bonito. Vamos a leer unos versículos anteriores. Porque vea lo que dice el Señor. Dice: y le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está escrito? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y no compadeceré del que yo no me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. ¿Ah? Del que Dios tenga misericordia. Del que Dios tenga misericordia. ¿Ah? Ni del que Dios tenga misericordia. Ay, Señor, qué difícil, ¿verdad? Para alguna gente que trata de ser el centro de la atención de todo. Que el mundo gira alrededor de ellos, ¿verdad? Eso es lo que a veces uno no entiende. Y el Señor vino. A veces uno no entiende. A veces la gente confunde la humildad con la baja autoestima. A veces la gente dice: no, ya no molesto nunca más. Y eso es solamente para decir que uno diga: ay, no, pues no, por favor. Y es que yo respeto. También confunden el respeto con la falta de responsabilidad. Yo no digo nada, yo respeto. O sea, para que uno tenga la compasión. Y eso es lo que pasa. La gente a veces confunde las cosas. Bueno, sigamos en el tema, porque el enemigo a veces quiere distraer con otras cosas para que el tema no se dé. Y miren que dice que no es del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. No es del que quiera ser el primero. Dicen que el que quiera ser el primero, que sea el último. Un día pasó algo curioso con una gente que conozco en una iglesia. Me llevaron a esa iglesia y desde que entré yo, solo faltó que tiraran la alfombra. Y yo le digo: yo me voy a sentar aquí de último. No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Si usted no está invitado, usted tiene que ir adelante. Yo, no, tranquila, yo me voy a sentar aquí a lo último.
¿Eh? Alguien escuchó ese comentario mío y dijo, bueno, como el pastor no se va a sentar adelante, entonces yo me voy y me siento adelante. Sí, yo no lo vi mal, la verdad, no lo vi mal. Si yo no me iba a sentar adelante, que se siente otro. Yo me senté de último. Pero comenzando el culto, comenzando la alabanza y la adoración, el encargado de la alabanza llega y dice, hoy quiero que vengamos delante de la presencia de Dios. Los que en algún momento nos hemos sentido rechazados. Los que en algún momento nos hemos sentido menos. Los que nos han hecho a un lado. Y esa persona que se fue adelante ni se levantó del asiento. Se levantó mucha gente y se fue adelante. Pero esa persona que se sentó adelante no fue al llamado. No se levantó del asiento, más bien se quedó estando adelante. Ni siquiera tuvo el respeto de levantarse o de levantar la mano. No. Es más bien, llegó y agachó la cabeza. Hay gente que confunde no, yo adoro con mi corazón, yo no adoro con las manos ni con los pies. Es que lo que haces externamente es lo que tú reflejas internamente. Yo he visto gente que en medio del tiempo de oración, uno les dice levante la mano, se sientan, se agachan, se ponen la mano en la cara y se duermen. Pues resulta, para terminar de contarles el relato, la persona que estaba adelante, que se fue adelante porque ella quiso, no porque nadie la llevó ni nadie le dijo, porque ella quiso, pues nunca se levantó en el tiempo de alabanza, en el tiempo de adoración. Nunca se levantó, nunca hizo nada. No, lo peor y lo más sorprendente para mí, yo fui invitado de una hermana de la iglesia, ni siquiera conocía ni a la pastora ni al pastor. Pero esa persona que dijo, no, yo voy adelante y me siento adelante, y en todo el tiempo de alabanza y oración no se levantó. Para sorpresa mía, cuando terminó el tiempo de adoración, se levantó y era el pastor de la iglesia. Y a mí me sorprendió porque yo dije, él, diciendo, como él no se va a sentar, me voy y me siento adelante. En el momento que hicieron el llamado a levantarse, no se levantó nunca levantó las manos, nunca adoró. La condición o la posición en la que él se puso era una posición de una persona que no le importaba el momento que se estaba viviendo. Y cuando se levantó, porque venía el momento donde él presentara al invitado, que era yo, bueno, es el Espíritu Santo, pero me invitaron a mí. Y cuando él se levanta, la sorpresa mía fue que él era el pastor de la iglesia. Y antes de que yo llegara al altar, Dios me dijo, te mostré por qué no estoy fluyendo en esta iglesia. Y yo me quedé pues atónito, ¿no? Yo dije, ¿cómo? Y me vuelve a decir el Señor, caminando yo al altar, te mostré por qué no estoy fluyendo aquí en esta iglesia. ¿Por qué mis dones no fluyen en esta iglesia? Porque la cabeza no está en comunión conmigo. Y cuando el pastor se levantó, agarró el micrófono con una unción y comenzó a hablar palabras y a bendecir y a decir y aquí que allá. Y Dios me dijo, ¿te das cuenta? Él se maneja con algo humano, no con algo espiritual.
Y cuando llegué al altar, lo primero que me dijo el Señor: habla de la humildad. Ya yo traía un bosquejo diferente, madre. Y el Señor me dijo en ese momento: habla de la humildad. Y en el momento que yo comencé a hablar de la humildad, ¿usted sabe qué hizo el pastor que me presentó, el pastor de la iglesia? Me dio se levantó de la silla y se fue para la cocina a comer. En el momento de la prédica. Entonces, ¿cómo le podemos decir a la gente que se mantenga en el momento de la prédica si yo, siendo el pastor, me voy a la cocina a comer en el momento de que un invitado tengo? ¿A dónde está la humildad? Y yo seguía hablando de la humildad. Y seguía hablando de la humildad. Y seguía hablando de la gente que tiene la unción del micrófono. Que apenas le dan un micrófono, le agarra una unción. Pero cuando tiene que adorar, que alabar, que doblar rodillas, no lo hace. Y se dicen profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. ¿Ah? Pastores. Y el varón se fue a la cocina a comer en el momento donde estábamos predicando, en donde tenía que dar el ejemplo. ¿Qué tal si el Señor Jesús, en el momento de que iba a ir a la cruz, pone a otro en el lugar de él y él se queda viendo? O se va, no sé, a otro lado. ¿Qué tal si le hace caso a lo que Pedro le dice? Maestro, si sabes que te van a matar, ¿para qué van a ir? ¿Qué fue lo primero que le dijo el Señor? Pedro, el enemigo, Satanás, está hablando por medio tuyo. Y no le dijo a Pedro, le dijo a Satanás. Por eso Jesús es tan inteligente. Le explicó a Pedro primero lo que iba a hacer. Y le dijo: Pedro, está hablando el enemigo, Satanás, por medio tuyo. Y acto siguiente le dijo: apártate de mí, Satanás. Hay gente que usted le dice, como usted ve un espíritu de maldad en ellos, y usted le dice: apártate de mí, Satanás, ¿sabe qué es lo primero que hace? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero Jesús fue inteligente. Él le dijo: Pedro, Satanás está hablando por medio tuyo. Y después le dijo: apártate de mí, Satanás. Madre, yo quiero que usted nos dé una antesala de este versículo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos dice, madre? El Señor se humilló porque Él era obediente, y obediente hasta la muerte de cruz. Sí, Él llevó todos nuestros pecados. Él murió por nosotros. Él fue flagelado. Él fue angustiado. Él fue todo, pero Él obedeció a su Padre. Él obedeció al Padre eterno para enseñarnos a nosotros a ser obedientes, y obedientes en cada cosa que tenemos, en cada dolor, en cada angustia, en cada sufrimiento. Tenemos que ser obedientes, llevar esta cruz con paciencia, llevar este dolor con sufrimiento, pero ponerlo en manos de Dios primero. Él fue obediente, Él no tenía pecado, Él fue limpio, Él fue todo para enseñarnos a nosotros a ser obedientes. Por la cruz, la vergonzosa muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor a Él. El más excelente de todos los hombres fue Dios, para que el hombre
el nombre de Jesús doblara la rodilla. Todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y todos tenemos que hacer eso, doblar rodillas para ser humildes, para ser obedientes, para obedecer, para llevar, para nosotros merecer ser como Jesús, ser como Él, obediente hasta la cruz. Él murió por nosotros, Él fue flagelado, Él fue crucificado, Él inspiró que el enemigo está a la par y le dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de todos nosotros, tenga misericordia de todos nosotros. Cuando nosotros pasamos por angustia, por dolor, por sufrimiento, se lo ofrecemos al Señor. Darnos esa fuerza como tú moriste por nosotros en una cruz. Darnos esa fortaleza. Tú fuiste obediente, que nosotros seamos obedientes, seamos castos, seamos prudentes ante ti, Señor, para que también ese dolor que Él pasó por nosotros a veces lo sentimos en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso, Dios, el más alto honor tenemos que darle a Él, porque Él fue el que más sufrió por nosotros en una cruz, derramó su última gota de sangre cuando iba por el Calvario, con la cruz a cuestas por la calle de la amargura. Ese dolor tan angustioso, Él fue el más obediente ante su Padre Celestial. Todos reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, el que murió por nosotros, el Hijo de Dios que nos salvó del pecado, el Hijo de Dios que fue crucificado en una cruz, que murió para salvarnos, para redimirnos, para darnos salvación eterna, para que nosotros comprendamos que algún día vamos a llegar ante Él y ser obedientes ante Él, ser dignos de entrar por esa puerta angosta, por esa puerta que nos tiene preparada para que nosotros lleguemos, que cuando nosotros lleguemos ante Él, nos diga su nombre, nos llame por ese nombre y diga: Hijo, si en lo poco me diste, en lo grande vas a recibir la entrada ante Él, ante la presencia del Señor. Que todos doblemos rodillas ante Él, no ante los hombres, que siempre seamos dignos de Él, que cuando estas iglesias se abran, seamos llenos del Espíritu Santo para hablar palabra que sea palabra de verdad, llegar a sanar enfermos, llegar a darle la predicación que se merece cada persona, que los recibamos con amor, los recibamos con ese amor que Cristo está con los brazos abiertos, esperándonos para que lleguemos a dar tu palabra, que esos pastores den la palabra que se merecen, que esos pastores digan de todos, pero digan con humildad, con amor, con cariño, con esa afición que tienen. Te pedimos, Señor, por esas personas que andan en las calles hablando de ti. Bendícelas, Señor, porque ellos también se merecen. Por todas esas personas que cuando vamos a llegar, Señor, la humillación y la grandeza tenemos que presentarla a nosotros. Seamos humildes, obedientes ante Él. Cristo fue obediente, tuvo ánimo, el amor lo consuela, el Espíritu está siempre con nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros siempre está Dios. Él nos ama, Él nos enseña a ser humildes, a morir como Él murió en una cruz, a morir llenos de esperanza, llenos de amor, llenos de fe. Aunque la naturaleza divina siempre nos enseña
no insistió en ser igual. Él no insistió en ser igual a Dios, sino era propio, su propio. Tomó naturaleza de un siervo, nació como un hombre y murió como un hombre en la cruz, como un hombre. Padeció todo sufrimiento en una cruz, con dolor, con flaqueza, pero nos enseña a nosotros a ser así también, tener paciencia, tener fortaleza en nuestras debilidades, en nuestras angustias, en nuestros sufrimientos, con nuestra familia, con todo, Señor. Tú nos enseñas a ser así humildes, a morir como tú moriste. Si tenemos que morir por ti, Señor, tenemos que hacerlo como tú moriste por nosotros en una cruz. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida para salvarnos. Dice que fuiste obediente y hasta muerte de cruz. Esa muerte tan terrible, tan horrible, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Tú te humillaste a ti mismo y te hiciste obediente. Te despojaste de tu reinado, te despojaste de tu corona, te despojaste de tu vestidura para poder parecerse a nosotros en carne, mas no en pecado. Y aún así tomaste el pecado de nosotros y lo llevaste en tu cuerpo. Todas las flagelaciones, todas las heridas, todos los golpes, los llevaste por nosotros, para salvación de nosotros. Señor, cuando yo veo tu cuerpo en la cruz, yo digo, yo debería de estar ahí. Yo tuve que haber estado ahí. Ese era mi lugar. Esa era mi posición. Y eso era lo que yo merecía. Y tú tomaste ese tiempo para darme a entender de que tú me amas, de que tú nos amas. Y sabiendo todo el sufrimiento que ibas a pasar por nosotros, aún así lo hiciste, sin escatimar nada. Simple y sencillamente dijiste, lo hago por ti. Yo quiero, oyentes, que hoy entendamos de que hubo un sacrificio muy grande por ti y por mí, y que tú muchas veces hasta le has dado la espalda y no te has dado cuenta que si no fuera por el Señor, tú ni espalda tendrías. ¿Tú te diste cuenta cómo le quedó la espalda al Señor después de los 40 latigazos menos uno? ¿Tú te diste cuenta que esos latigazos tenían o despedazaban tanto piel como músculo? Desgarraban, exponían al músculo, tendones se despedazaron. El Señor fue flagelado, no solo fue humillado, sino que fue flagelado. Fue flagelado. A él lo dejaron como un pedazo de carne sin forma por ti y por mí. Y eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros queremos llegar a ser los primeros, y dice la palabra de Dios que los primeros serán los últimos. Y el que quiere ser servido, que comience sirviendo. Jesucristo no vino a ser servido a este mundo, vino a servir. Vino a ofrecerse. Vino a ser
como tú eres. ¿Ah? Y eso es lo que pasa, que todo lo vemos alrededor de nosotros. La gente a veces cree que todo gira alrededor de ellos. La gente a veces cree que todo tiene que moverse cuando ellos dicen, ¿qué tal si Jesucristo hubiera hecho eso? Ah, yo soy el Hijo de Dios y aquí todos me tienen que servir. ¿Cómo pretendemos ser alguien que honren si nosotros no honramos a los que están a nuestro alrededor? ¿Cómo pretendemos que nos respeten si nosotros no respetamos a los que están a nuestro alrededor? O sea, qué increíble. ¿Ah? Hay gente que no les luce la posición en la que están. No les luce. Qué increíble, no les luce, simple y sencillamente no les luce. El Señor Jesucristo vino a morir por ti y por mí y tomó pecados que a Él no le correspondían. Yo siempre he dicho una frase, la humildad no se pide, la humildad es como el amor, no se pide, se entrega. Si tú realmente eres humilde, ¿ah? Si tú eres humilde realmente, demuéstralo con tus hechos. A veces las palabras suenan muy bonito. A veces el decir, a veces hay gente que dice perdón, pero no lo sienten. No lo sienten. Hay gente que dice, es que yo soy humilde. ¿Y tus hechos? Yo soy humilde, pero en la primera que me dicen yo no me aguanto, se la tiro. Entonces no eres humilde. Es como decir, perdono pero no olvido. ¿Ah? Perdono pero no olvido. Entonces no has perdonado. Queremos esconder la falsa humildad con decirnos, ay, es que soy víctima, soy la víctima. ¿Ah? Decía una frase mi abuelo, que el que no te conoce que te compre. Mire, este tema es muy sensible para muchas personas. Y a veces no nos damos cuenta de que el que nos pone es Dios, no el hombre. Si Dios te puso en un lugar, espérate ahí. Da fruto, crece, crece.
Si Dios te llamó, te va a sustentar. Si Dios no te llamó y te quieres poner tú, eso es lo que pasa. Pero si Dios te llamó, mantente firme ahí donde Dios te puso. Si te puso a limpiar baños, mantente firme ahí limpiando baños. Porque así como Dios exaltó a Jesucristo después de la muerte, así te exaltará a ti. Conozco iglesias que el pastor de ahora fue el que limpiaba baños antes. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó ahora? ¿Cómo comenzó en aquel tiempo? Limpiando bancas, barriendo, sacudiendo, y ahora es el pastor de la iglesia. Pero ¿cómo pasó el proceso? Se fue ganando para poder escalar. Y eso es lo que pasa. Tenemos que aprender a crecer. Tenemos que aprender a escalar peldaños. No podemos correr antes de aprender a caminar. Eso es parte de la humildad. Si Dios no te ha llamado a moverte, no te muevas. No lo hagas por emocionalismo o porque tú quieres que te vean. Que ese es otro tema que vamos a hablar en algún momento. La gente que se sale de la iglesia porque no tiene campo en la iglesia y porque ya quiere ponerse una iglesia. O sea, tú no puedes nada más salir de ahí y ponerte otra iglesia solamente porque no te dieron espacio. ¿Y qué tal si Dios está formando la humildad en ti? Para cuando llegues al lugar que Dios te llamó, ya tengas la humildad. Parte de la humildad también es dejar que otros se crezcan contigo. Que otros se desarrollen también contigo. O solo tú tienes ministerio. ¿Y los demás? Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Madre, pues ya nos ganó el tiempo. Son las 11:04 de la mañana. Ya lo que nos queda es pues bendecir al pueblo, despedirnos. Y seguiremos con estos temas porque estos temas traen tiempo. Sí, Señor. Te damos gracias. Hacernos humildes para que seamos obedientes ante ti, Señor. Te damos gracias por este día tan maravilloso, esta hora que hemos estado aquí. Bendice a todos los oyentes, que ellos también hayan recibido de ti y que seamos humildes y que lleguemos a ser humildes ante ti, Señor, con esa obediencia, que comencemos de abajo para arriba, no de arriba para abajo, que seamos llenos del Espíritu Santo el día de hoy. Los bendigo en el nombre de Jesús para que pasen un día maravilloso, que su familia tenga paz, tranquilidad y que el Señor los bendiga mucho. Los amo en el corazón del Señor. Buenos días, buenas tardes, para que el Señor los ame mucho. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que el Señor los bendiga, los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tenga sobre ustedes misericordia. Que el Señor les dé paz, no como el mundo la da, sino como el Hijo de Dios se las brinda. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Que el Señor los guarde de verdad grandemente. Que el Señor los guarde y los proteja. Bendiciones de lo alto. Nos escuchamos pronto. Bendiciones. Una radio que no tiene limitantes. Cielos Abiertos Radio, la radio en acción.